La gracia de Dios con cada uno de ustedes en esta preciosa hora. Es para mí un gozo, un privilegio saludarles. Quiero compartir con ustedes un tema, por cierto, muy necesitado, porque sí veo que se necesita en diferentes iglesias. Quiero hablar en esta preciosa hora bajo el tema el don de lenguas, uno de los dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da muchos dones. Yo soy pentecostés 100% y creo 100% el hablar en otras lenguas, lenguas que vengan del cielo, dadas por el Espíritu Santo a nuestra vida. Soy en contra de las lenguas dadas por los hombres, exigidas por los hombres, repetidas humanamente. De eso sí soy contra. Pero de las lenguas angelicales dadas de Dios, 100% yo soy pentecostés. Se lo digo porque yo he pasado y he vivido las experiencias de parte de Dios. Detenidamente vamos a leer mucha Biblia. Quizás poca explicación y mucha Biblia. Primera Corintios, oiga bien, Primera Corintios 14:1 en adelante. Quizás no lea todo, pero usted puede leer todo el versículo, todo lo que dice, se lo dejo de tarea. Pero mire cómo dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que hable en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hasta ahí nomás ahorita. El don de lenguas es tan importante en la iglesia, y lo voy a expresar detenidamente. ¿Qué es hablar en lenguas o en otras lenguas? Hablar en lenguas es hablar por el Espíritu de Dios. Es hablar lenguas angelicales dadas de parte de Dios, que nadie las entiende, solamente las entiende Dios. Y el que habla en otras lenguas, dice la Biblia, se edifica a sí mismo. No está edificando la iglesia, sino a sí mismo. Mi pregunta es: ¿qué es mayor, hablar en lenguas o profetizar? Pablo dice que es mejor profetizar que hablar en otras lenguas, porque el que profetiza edifica la iglesia. Muchos actuamos egoístamente en la iglesia, que solo queremos hablar en lengua, bla, 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 para edificarnos nosotros y que los demás se pierdan. Está bien, porque estoy edificando mi vida. Pero yo quiero decir algo claro en esta hora. Las lenguas dadas del Espíritu Santo no son lenguas repetidas. Que porque el ministro, el predicador, el pastor le diga repita las lenguas, o diga usted son lenguas angelicales, esas son lenguas humanas. Las lenguas de Dios las da por medio del Espíritu Santo. ¿A quiénes le da Dios las lenguas? ¿Quiénes pueden hablar en otras lenguas? La persona que está preparada
no porque se invente hablar en lenguas. Muchos se han acercado a personas y le dicen, repita las lenguas. Empieza a decir lo que yo digo. Eso es del diablo, es diabólico. ¿Y sabe qué es? Una burla contra el Espíritu Santo. Si usted está hablando en lenguas porque le dicen, el pastor y el ministro, hable en otras lenguas, está burlándose del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo da a la persona que anda limpio su corazón, que vive apartado del mundo. La persona que en realidad se merece que entre el Espíritu Santo. Le voy a decir por qué. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Podrá el Espíritu Santo darle lenguas angelicales a una persona que tenga odio en su corazón? Personas que no tienen amor. ¿Qué es el amor? Es amar al prójimo como a usted mismo, como a nosotros mismos. Mentira satánica del diablo que me digan muchas personas que hablan en lenguas y odian a los demás, odian al prójimo. Si tú hablas en otras lenguas, en lenguas angelicales, y no tienes amor, dice la Biblia que vienes a ser como un barril que solamente suena. Que solamente suena aquel barril. Y eso Dios está en contra de muchos burladores en la iglesia que tratan de burlarse del Espíritu Santo, queriendo engañar a los demás, hablando en lenguas, creyendo que son de Dios y son lenguas humanas. Hechos capítulo 2, versículo 1. Hay algo tan importante que se dio en el día del Pentecostés, y es lo que no se da de hora en día dentro de la iglesia. Y muchos vivimos un desorden, y yo le voy a explicar más adelante cuál es el desorden. Pero dice Hechos 2:1, cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban como unánimes y estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero dice que estaban juntos y estaban unánimes. Había unidad. Dios no va a usar, el Espíritu Santo no va a entrar en tu vida si no tienes unidad en tu vida, estimado hermano. Si no estás junto en un pensamiento, en un solo sentir. El hablar en otras lenguas no es de locos, no es de repeticiones, no porque te digan, habla en otras lenguas. Y muchos están tratando de hablar en lenguas, y solo lenguas y lenguas y lenguas. Y cuando salen de la iglesia, hablan lenguas mundanas. En la iglesia hablan lenguas angelicales y en el mundo lenguas mundanas. Su vocabulario no parece lo que se escuchaba en la iglesia. ¿Sabe que el apóstol Pablo dice que es necesario que se profetice en la iglesia? Efesios 4:11, dio 5 ministerios el Señor, y dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. Pero a unos le dio el privilegio de ser profetas. La iglesia está careciendo de profecía, de profetas, y es lo que se debe de buscar en la iglesia. ¿Sabe? ¿De qué te sirve estar hablando en lenguas? En lenguas la iglesia no se está edificando. Muchos están entrando en pecado.
Muchos están hablando en lenguas angelicales y en pecado en la iglesia porque no hay nadie que declare el pecado. No hay profeta. El profeta, Dios lo va a usar para profetizar o señalar el pecado que está dentro de la iglesia. Es necesario que vivamos como la palabra de Dios lo enseña. ¿De qué sirve que hables en lengua si vienes a ser como un címbalo, como un barril que por dentro está vacío, solo suena por fuera? No hay amor. Muchos en la iglesia podemos hablar en lenguas, pero si no tienes amor, no eres nada delante de Dios, estimado hermano. ¿Tú quieres saber qué es hablar en lenguas? Tú te vas a llevar el misterio más grande. Viva junto en armonía y en amor. Y un día vendrá el Pentecostés en tu vida. Y se va a llenar tu boca de lenguas angelicales. Y vas a edificar tu vida. Y cuando viene el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas, Dios va a empezar a dar dones más en tu vida. Porque la Biblia dice, aquí en 1 Corintios 14 en adelante, vas a encontrar donde dice que el que habla en lenguas lenguas angelicales, pídale a Dios poderlas interpretar. Cuando en la iglesia no hay quien interprete lenguas, se les mete el diablo. Cuando en la iglesia no hay quien interprete lenguas del Señor, no hay profecía, no hay profeta que interprete lenguas, se mete el diablo con lenguas satánicas. Y el ministro, el pastor y la iglesia está creída que son lenguas angelicales porque habla lenguas repetidas, lenguas imitadas, lenguas arremedadas. ¿Y sabe qué? No hay pecado más grande que es empezar a burlarse o a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y cuando tú empiezas hablando en lenguas, usando al Espíritu Santo en una mentira, en una falsedad, estás queriendo engañar de ti mismo. Eso se llama blasfema contra el Espíritu Santo. Estás queriendo presentar al Espíritu Santo como que Él te está usando. Y te voy a decir, el Espíritu Santo nunca te va a usar si en tu corazón hay odio, rencores, raíces de amargura, hay chisme, envidia, hay avaricia. No me vengas diciendo que tú hablas en lengua, porque dice Pablo a los Corintios en el capítulo 13 que si no tienes amor nada eres un címbalo que solo suena. Si tú hablas en lengua, si tu corazón está lleno de amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza, tú vas a hablar en lengua para edificar la iglesia. Te edifica tú mismo y edifica la iglesia. Pastores, ministros, hermanos, si en la iglesia se está hablando en lengua, pidan a Dios que Dios levante hombres que interpreten las lenguas, porque si no el diablo se va a meter en la iglesia hablando lenguas diabólicas. Se lo digo porque yo pasé muchas experiencias, he vivido avivamientos grandes, he predicado en muchas iglesias y a veces nosotros no entendemos. Yo fui pastor en muchas congregaciones y muchos les escuché hablar en lenguas y yo le pedí al Señor, dame interpretación de lenguas. No me lo daba a mí de repente, se lo daba a otro. Y eran declarados muchos demonios que hablaban en lenguas, se trepaban al altar administrando, demonios hablando en lenguas, administrando, hasta que Dios los declaraba y los bajaba. ¿Por qué las iglesias ahora solo es fanatismo como esponja, crece y crece? Porque se está metiendo el diablo en muchas cosas y mucha gente dice, no, si ahí cualquiera lo hace. Yo he escuchado ministros que dicen, habla en lenguas, repita las lenguas, lo que yo digo, dilo tú. Hijo del diablo, eso es satánico, porque las lenguas no se repiten, las lenguas vienen del cielo. Tú no vas a recibir lenguas angelicales porque te digan, sino porque tu vida está apartada para Dios, porque tu vida vive para Dios. No porque se acerque otro y te abrace, recibe lengua. Muchos pueden orar por ti, yo estoy de acuerdo. Pueden administrar tu vida.
para que tú recibas el don de lenguas. Pero el que está orando para que tú recibas el don de lenguas y no anda bien con Dios, lo que va a administrar en tu vida es lo mismo que él anda. Odio, rencores y cuantas cosas en su vida. No sé si usted va a entrar en controversia, pero el don de lenguas de Dios es muy bonito. El don de lenguas de Dios, del Espíritu Santo, se vive en el corazón y se gozan en su vida. Si usted habla en lenguas, no habla para los hombres, habla para sí solo y se edifica usted solo. Pero usted quiere que los demás sean edificados, pídale a Dios interpretación de lenguas, o que use un hermano en la iglesia que se levante como intérprete de lenguas. Y si no hay intérprete de lenguas, el diablo se te va a meter en tu vida o en la vida de la iglesia hablando lenguas diabólicas, endemoniados. Y muchos pueden llegar a creer que depende de Dios. Dios te bendiga y pueda bendecir tu vida cada día. Gracias, mi hermano.